María Ferrer para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento privilegiada de que me hayan invitado y incluso haber soportado un viaje tan largo de tantas horas con un regalo que me ha hecho con un resfriado, pero vale la pena para estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho y agradezco también a todas las instituciones que han hecho posible que este seminario se lleve a cabo, a la Universidad Nacional de Costa Rica y a las demás instituciones, la comunidad epistémica, etc. Bueno, habíamos titulado la ponencia de hoy el sistema familiar como promotor de los derechos de los niños, ¿no? Por eso, la verdad es que la coordinación, creo yo, con la doctora Run ha sido fantástica porque ella ha podido poner todo el enfoque sistémico y yo lo que voy a hacer es prácticamente hablar de cuáles son las funciones de la familia, porque esto nos enmarcaría de una manera un poco más concreta a veces, pero cuáles son como las bases que debería de tener una familia para que al final acabara promocionando los derechos de los niños, porque pensamos que no existen realmente niños que tengan los derechos bien si las familias no han hecho una buena protección de ellos mismos, si no los han. Para ello vamos a ver en líneas generales qué es la familia, muy rápidamente. La familia es uno de los contextos de desarrollo humano más importantes, ya lo hemos visto, ¿no? Para las personas que vivimos en una familia, que además la mayoría de ustedes, de mí misma, vivimos, ¿no? Es considerada las bases, el cimiento de la vida social, el principal vehículo de transmisión de cultura, ya se sabe, pero sobre todo es la base del desarrollo humano, ¿no? Esto lo dicen todas las investigaciones. En la propia familia es donde nos vamos forjando la imagen de nosotros mismos, la imagen de uno mismo. Virginia Satir ya lo decía, ¿no? La autoestima, lo importante que era. Nos formamos este sentimiento de valor interno, ¿no? Esta personalidad, pero también nos formamos las expectativas de la vida. ¿Qué nos va a pasar cuando salgamos de esta familia? Si es que salimos, ¿no? Este entrar y salir que decía Ruth, ¿no? La doctora Ruth. En la familia también se desarrolla la afectividad y el estilo de comunicación. Está bastante comprobado que nos comunicamos bastante parecidamente como nos han enseñado nuestros padres, ¿no? Miren, durante años yo estuve trabajando en centros de clínica, de terapia familiar, y entonces era muy evidente que venían a veces padres a explicar pues, que estaban preocupados porque sus hijos eran muy nerviosos. Y entonces directamente, a lo mejor el padre o la madre me empezaba a contar, es que mi hijo es muy nervioso, es que no para de hablar, es que yo no sé qué hacer con él, porque es que, y al cabo de un rato que lo dejáramos hablar, ay, qué raro, ¿no?, que su hijo sea tan nervioso y usted hable tan rápido. Entonces, solamente con esta evidencia ya era un punto, a partir de ahí ya cambiaban ciertas cosas, ¿no? Entonces, era un poco como para... Bueno, a lo largo de la evolución asistimos, ayer también lo decíamos, a cambios en la concepción de la familia. Es un concepto amplio, la familia es un concepto universal. Parece ser que todos sabemos de familia, porque todos tenemos una, pero en la realidad a veces no sabemos casi nada, ¿no? Pero sí que es un concepto difícil de definir, por la complejidad que entraña las relaciones entre los miembros de la familia. Es entendida la familia, hablaba antes, como un sistema. Como un sistema con todos estos cambios que le decía, que estamos asistiendo a una nueva concepción de la familia. Una nueva concepción donde lo más importante es el proyecto de vida en común que vayan organizando y que vayan montando los miembros que conforman la familia, sobre todo los miembros adultos, ¿no?
Pero dentro de este proyecto en común, estos tres elementos, el consenso, tenemos que estar de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo vamos a romper esta familia y a lo mejor organizamos otra, que a veces este consenso no es muy fácil, un poco lo que decía Ruth, en estas etapas del ciclo vital, ¿no? Cuando formamos una pareja, parece ser que nos vamos a entender de maravilla, pero la realidad del día a día, el momento de quién baja la basura, quién hace la comida, quién tiende la ropa, este consenso puede quebrarse, ¿no? Sobre todo porque, ¿por qué tengo yo que hacer la comida si en mi casa siempre la hacía mi madre? Ah, no, pues el marido se puede quejar porque no quiere hacer la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, el consenso es uno de los elementos vitales para el proyecto de vida en común. Pero también lo es la comunicación, como bien lo señalaba. Después, más adelante, podremos practicar algunos elementos de la comunicación en los talleres que había realizado, ¿no? Pero también, y muy importante, en el proyecto de vida en común tiene que haber resolución de estas aspiraciones individuales. Nos tenemos que sentir satisfechos de pertenecer a esta familia. Me tengo que sentir feliz. Me tengo que sentir bien, me tengo que sentir a gusto. Si yo en mi propia familia cada día me voy a dormir con una sensación de angustia, de desespero, de no sé qué, porque a lo mejor no sé qué, pero de malestar, quiere decir que mis aspiraciones individuales no se están cumpliendo. Entonces hay que un poco que jugar con todo ello, ¿no? En estos elementos que les decía de la familia, hay unos, y en la evolución del tiempo hay unos factores constantes. Uno es la alianza, nos continuamos juntando las personas para formar familias, ¿no? En diferentes formas, pero lo continuamos haciendo. Y la filiación, es lo que se le llama esta organización más horizontal, la alianza, o esta organización más vertical, que es la filiación, de padres a hijos. Continuamos teniendo hijos, por suerte continuamos, ¿no? Porque si no, el mundo como se nos acaba. A mí me parece importante esta concepción de la familia entendida como un sistema, como una unidad que es estática. Lo señalaba también la doctora Ruth, ¿no? Diciendo que pues, es una familia, no es insensible al cambio, lo que sucede fuera de la familia tiene una influencia poderosísima en nosotros. Y además estos cambios, justamente, habría que decirles que muchas gracias por haber venido, porque esto nos hace superar muchas de las cosas que pensábamos que no podríamos superar nunca en la vida, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy en nuestra universidad, estoy trabajando con un grupo de maestros que tienen necesidad de formarse para trabajar dentro de las propias escuelas los procesos de duelo y de muerte. Cómo ellas pueden ayudar a los niños de preescolar, de educación primaria, de secundaria, a superar muertes que hayan podido tener cerca de sus familias. Y miren, lo que es común a todas las maestras es que dicen, yo no puedo enseñar a un niño a vencer o a superar una muerte si primero yo no he vencido la de mis propios padres. Y eso es cierto, ¿no? Por eso, todos estos cambios que nos suceden, que son cambios de la vida, que ahora estamos aquí, pero en unos meses, en unos años, no sé cuándo, cada uno dejaremos de estar, pues todo esto es muy necesario que nos preparemos, ¿no? Entonces, estos cambios son inevitables, por tanto hay que afrontarlos y tenemos que adaptarnos a ellos, ¿no? Tenemos pues, un poco ya para cerrar este elemento, que la familia es un contexto de socialización, todos lo sabemos, ¿no? Es el primer contexto de socialización a través de las relaciones que podemos tener nosotros con nuestros padres cuando nacemos, con nuestros hermanos en el subsistema fraternal que hablaban, o con nuestros tíos o nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Es que aprendemos las reglas de la sociedad, nos están indicando cómo nos debemos comportar un poco dentro de la sociedad. Después ya vendrá la socialización secundaria, que la escuela nos va a ofrecer la oportunidad de desarrollar. Bueno, pero la familia también es un espacio, como dice aquí, de proyección, de protección, o debería de serlo, y de contención. Y cuando decimos contención,
queremos decir principalmente protección emocional. A veces hay que hacer una protección física, ¿no? Como cuando el hijo quiere, no sé, no quiere ir a hacer la cama, hay que acompañarle a hacer la cama, ¿no? Porque yo quiero que, como madre, quiero que el orden lo hagas porque esto es bueno para ti, porque te va a servir. Y sobre todo la familia lo que es un sistema en que todas las personas que forman parte de la familia funcionan como un todo, ¿no? Un sistema en el que todas las personas están interconectadas y que cuando hay un cambio en una de las personas, los otros, como el efecto dominó, ¿no? Nos puede llegar a afectar, ¿no? Bueno, pues vamos un poquito más allá y vamos a hablar de las funciones de la familia. Las funciones de la familia, este concepto de Minuchin, desde la perspectiva sistémica, ya nos hablaba de que la familia sirve a dos objetivos distintos, o debe cumplir dos objetivos distintos. Y además es el único de los sistemas que lo tiene que hacer, que tiene que llegar a conseguir estos objetivos de una manera simultánea, a la par. Y esto a veces es difícil de controlar, ¿no? Y lo vemos en según qué etapas del ciclo vital, en que nos quedamos más depositadas, por ejemplo, en el sentimiento de identidad. Cuando tenemos hijos muy pequeños, nos quedamos muy en la protección y en el apoyo. Pero cuando los hijos son adolescentes, la familia debería de trabajar mucho este sentimiento de separación y debería de permitir que los adolescentes salieran al mundo exterior. ¿Qué pasa? Que a veces, por lo que sea, por no saber, por no poder, hay familias que se quedan un poco ancladas en este primer sentimiento y no permiten que los hijos adolescentes hagan de adolescentes. Y lo siento, pero a veces se tienen que pegar alguna, no sé cómo decir aquí, alguna castaña, tienen que sufrir. Porque este sufrimiento, que no tiene que ser doloroso, que no tiene que ser invalidante, lo que hará será que al adolescente le sumirá en un proceso de cambio y le ayudará a poder crecer, ¿no? Entonces, como ven ustedes aquí, este concepto de Minuchin, del objetivo interno, del objetivo externo, tiene que darse, yo creo que esto es la gran aportación de este autor, que nos dice que mientras tenemos que ayudar a nuestros hijos, cuando somos padres, a formar este sentimiento de individuación, de identidad. ¿Cómo se hace esto? No es nada, a veces no hay una regla de tres, no es nada fácil, es un proceso este sentimiento, pero se va formando en el día a día, desde el momento en que un padre o una madre valora las capacidades de sus hijos, cuando le está diciendo, bien, haz bien por aquí, sí, yo te valoro como persona, esta acción no la has hecho muy bien, pero tu persona es valiosa para mí, yo te protejo. A partir de aquí, que yo te protejo de tus peligros, sabemos de la incondicionalidad de los padres. Y entonces, simultáneamente, hay que ir, como digo yo, soltando un poco la cuerda y hay que dejar que se vaya, ¿no? El otro día, con el grupo de profesoras amigas, hablábamos de que parece ser que aquí ustedes les sucede algo que a nosotros también nos sucede en España, que los hijos adolescentes son adolescentes muchos años viviendo en la casa de los padres, ¿no? Y se alarga este proceso, aparentemente se alarga, ¿no? Yo les comentaba, yo tengo un hijo de 29 años que ya está emancipado, pero que durante muchos años, cuando le decían, ¿no te emancipas? Y él decía, sí, mis padres se pueden ir de casa cuando quieran. Entonces, la emancipación venía un poco al revés, ¿no? Entonces, por suerte teníamos muy claro de que aquella era nuestra casa y de que quien se tenía que emancipar era él. Para eso, pues, a lo mejor tuvimos que ayudarle, pues lo hicimos con gusto, ¿no? Pero bueno, era esto, un poco este sentimiento de separación, ¿no? En este sentimiento de separación, evidentemente, para formarlo hay que estimularles, hay que socializarles, hay que darles la oportunidad de que participen de contextos diferentes, con diferentes grupos de amigos, con diferentes posibilidades de, no sé, de estudios, por ejemplo, ¿no? Solamente de aquí es que les ayudaremos. Otros autores también han hablado, y ahora muy rápidamente, y casi todo el mundo está de acuerdo en que las funciones principales de la familia son cuidar y proteger, socializar a través de los valores, apoyar y controlar
no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de reconocer este desarrollo cognitivo a través de los aprendizajes que van haciendo y sobre todo apoyar el crecimiento emocional. Y mire, de todo eso no depende de qué forma sea la familia, qué estructura tiene la familia, sino que realmente para que haya una buena calidad en las relaciones del sistema familiar, lo que se necesita, por ejemplo, es lo que decía Schaffer, un autor que hablaba mucho de la primera infancia, antes lo hablaban, ¿no? Cuando hacía la presentación la importancia de los primeros años de vida de las personas. De Schaffer, un especialista en esto, decía que esto eran los principales elementos: la consistencia, la estabilidad, la afectividad, la vinculación y la reciprocidad. Eran las 5 bases de lo que tendría que ser una calidad de las relaciones familiares. Y no la tipología de familia, porque esto era un poco como su frase, ¿no? La tipología de familia no determina la calidad de las relaciones familiares. Muy bien, otros autores, en este caso Barulli, D'Artagnan, autores, no sé si conocen. Barulli es un autor chileno, un neuropsicólogo chileno que ha trabajado mucho en temas de los buenos tratos a la infancia, ha trabajado mucho en protección de menores, ha trabajado mucho en tema de la resiliencia familiar, porque él mismo tuvo un proceso personal muy difícil con la dictadura de Chile. Entonces, exiliado a Bruselas, a Bélgica, estuvo trabajando. Él no hablaba de maltrato, sino él decía cómo debe de ser el buen trato a los niños. Entonces, como las palabras realmente son muy importantes, el hecho de cambiar la visión del maltrato por buen trato ya nos indicaba. Entonces, nos hablaba de estas 3 funciones principales que debían tener la familia: la función educativa, la socializadora y la nutriente. Y estas 3, según qué etapa de la vida, del ciclo vital, una tiene más fuerza que la otra, sin que nunca debamos de olvidar las demás, en cualquier momento. Así, por ejemplo, se puede imaginar que la función nutriente es la primera, en la que los padres deben de estimular, deben de fortalecer y deben de asegurarse de que los hijos tienen un contexto segurizante para ellos, en el que se sienten seguros. Entonces, ellos hablan de aportar nutrientes, por eso esta palabra, nutrientes sensoriales y emocionales para que los hijos puedan desarrollarse. Porque a partir de ahí es que los niños podrán tener la capacidad, más que vendrá después, la socializadora, de poder ir al mundo exterior, ¿no? Es otra de las funciones. La función socializadora de la que hablan estos autores tiene que ver con la formación del autoconcepto, y porque la formación del autoconcepto está muy relacionada. ¿Qué nos pasa cuando salimos de nuestra familia? Si yo tengo una buena autoestima, cuando salga de mi familia a explorar el mundo, por decirlo de una manera así más coloquial, me juntaré con personas que no me invaliden en mi persona, sino que también me puedan validar, igual que lo han hecho mis padres, ¿no? Entonces, la función socializadora es básica, es muy básica y tiene mucho que ver con la adolescencia, sobre todo, con la preadolescencia, un poquillo antes. Y después está la función educativa, en la que los padres deben de apoyar todos los aprendizajes que se hagan en la escuela, pero también fuera de la escuela. No sé si aquí tienen ustedes grupos de Boy Scouts, ¿tienen? O de Splash, ¿no? Para nosotros en España también se tienen muy presentes y es una manera de poder hacer aprendizajes diferentes de los conocimientos como más formales que se adquieren en la escuela, ¿no? Entonces, estos autores hablan de que estas funciones son básicas. Hoy vamos bien de tiempo porque siempre me dicen así. Vale. Hablan también estos autores de las capacidades que los padres, ellos hablan de las capacidades parentales como aquellos recursos, aquellas habilidades emotivas, cognitivas y a veces biológicas que tienen los padres dentro de sí para poder desarrollar la parentalidad, la función de ser padres. Entonces, ellos lo sitúan en estas 4 capacidades: la de vincularse de una manera afectiva con los hijos, la empatía, la capacidad de empatizar con las vivencias de nuestros propios hijos,
y saber que, bueno, pues las rabietas de los niños a cierta edad son necesarias, son normales y su manera de afianzar su propia personalidad, y deberíamos de darles la bienvenida y no solamente decir Dios mío, no puedo más con estas rabietas, que ya sé que sucede en el momento, ya sé, porque todos hemos padecido estar en la cola para ir a comprar y tener un hijo que haga una rabieta porque quiere que le compremos un caramelo y tú morirte de vergüenza y decir ¿qué hago?, ¿no? Entonces, la empatía viene un poco por ahí, la capacidad de que los padres son capaces de ponerse en el lugar del hijo y saber que no hace una rabieta por hacernos rabiar a nosotros, sino que hace una rabieta porque está diciendo que es un proceso natural. Quiero continuar creciendo y voy a continuar creciendo en esto. Y otra capacidad de la que hace mucho énfasis a estos autores es la capacidad de participar en redes sociales. Y no me refiero al TikTok, al Instagram, al Facebook. Las redes sociales es un concepto que desde la sistémica, mucho antes que existiera este boom tecnológico, ya existía. La capacidad de participar en redes sociales quiere decir que cuando yo no puedo, pido ayuda. Que cuando yo estoy agotada porque llevo no sé cuántas noches sin dormir como madre, le digo a mi mamá, por favor, ¿te puedes quedar esta noche con mis hijos y yo me iré a dormir una siesta? La capacidad de participar en redes sociales es ir a pedir ayuda a los servicios municipales, a los servicios sociales, a los servicios de salud, ¿no? Entonces, esta capacidad de decir que todo está bien no es cierto, porque en todos estos cambios de la familia nos suceden, muchos no están bien. Y no podemos ir, es un poco como lo del patrón de la Virginia Satir, ¿no? Todo está perfecto, yo soy una madre ideal, somos los padres perfectos. No, lo siento, quien no haya sido padre y quiera serlo o madre, ya les digo que la perfección parental no existe, ¿no? Pero que bien que no existe, porque esto nos ayuda a superarnos como seres humanos. ¿Qué nos hablan estos autores? Que los hijos, para nacer, necesitan unos contextos que estén seguros, que sean unos contextos donde los padres estén disponibles, no me refiero a las 24 horas del día, sino que haya una disponibilidad múltiple, que los padres sean capaces de organizar contextos a sus hijos para que puedan vivir diversidad de experiencias. Por ejemplo, lo de la escuela y los scouts. En la escuela aprenderá una cosa y en los scouts puede aprender otras diferentes, ¿no? A lo mejor no, también puede aprender cosas muy similares, pero el hecho de que permitamos a nuestros hijos que se relacionen con otros hijos de familias que nosotros no conocemos, que sean diametralmente opuestas a las nuestras, es una riqueza para ellos. Entonces, esto es muy importante. Habla también de la estabilidad. La estabilidad es básica. No puede ser que hoy, y está relacionado un poco con la coherencia, no puede ser que hoy en casa se pueda saltar encima del sofá con zapatos y destrozarnos el sofá, porque hoy estoy muy cansado y lo permito todo, a que mañana la regla es que quien salta en el sofá se va castigado 3 horas sin ver la tele o sin utilizar el móvil, ¿no? Entonces, esta estabilidad y esta coherencia es muy importante. Y sobre todo, esta coherencia la vemos cuando hay 2 líneas de educación o cuando hay un padre y una madre, ¿no? No puede ser que el padre tire por un lado, la madre tire por otro. Los padres deben de ponerse de acuerdo con los criterios educativos que van a seguir, ¿no? Incluso yo diría que deben de ponerse de acuerdo antes de tener hijos, en esta etapa del ciclo vital. ¿Cómo queremos educar a nuestros hijos? ¿Vamos a educarles, ya veremos, con un estilo más permisivo o nosotros vamos a ser unos padres fuertes, unos padres, ¿no? Lo que es muy importante también es, además, nunca contradecir al otro miembro. Luego nos podemos, tú y yo como padre, como madre, como pareja, nos podemos discutir, podemos negociar qué reglas sí, qué reglas no, pero delante de los hijos es muy importante que ellos vean la coherencia, porque sobre todo en las primeras etapas de la vida, porque si no, ellos mismos lo van a pasar muy mal, y es como un mal regalo que les podemos hacer como padres. Seguro que los que son padres y madres lo hacen experimentar algún tiempo. La flexibilidad, hay que ser
rígido en según qué cosas, pero flexible en algunas cosas. Hablábamos hace un momento de hacer unos agujeros en las, ¿no? Ponernos más agujeros en las orejas para ponernos más pendientes. Si yo cuando era joven le digo a mi madre que llevo 2 agujeros, oh, no puede ser, no, con uno basta, además las mujeres tienen que llevar solamente uno, ¿no? Bueno, pues flexibles hay que serlo. Si la moda es que ahora se lleven 2, 3 agujeros, aunque se infecten, pero esto es importante para ellos, pues hay que ser flexible en nuestra realidad y hay que dejarse, ¿no? Y los 2 últimos, que no por esto son menos importantes, es el afrontar y resolver problemas. No vale que los padres entre sus funciones digan, yo de esto no sé, yo no, lo dejo pasar, ¿no? Porque entonces este sí que es un súper mal regalo que se hace a los hijos. Los padres las familias tienen que tener la capacidad de afrontar problemas. Y pueden ser problemas que atañan a todo el complejo familiar o puede ser que atañan a un miembro de la familia. Se ve muy claro cuando uno de los miembros de la familia enferma. ¿Qué hacemos cuando uno enferma? Nos movilizamos toda la familia para, yo me encargo de acompañar al hospital, yo me encargo de hacer la comida para los hermanos, yo no sé qué. ¿Somos capaces de afrontar esto? Todo esto, si somos capaces como familia, entonces de alguna manera será mucho más fácil que la familia pueda llegar a tener más funcionalidad. Y después están las habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación tienen que ser, como se pueden imaginar, francas, directas, claras, y no hace falta que sean verbales, ya lo decía antes la doctora Ruth. Comunicamos muchas veces mucho más con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con nuestros gestos, con nuestros silencios, mucho más que con nuestras palabras. Las palabras, como aquel que dice, se las lleva el viento. En cambio, por ejemplo, a la hora de que nuestros hijos se hagan la cama, por mucho que les digamos, hazte la cama, se puede llevar el viento. Entonces, si acompañamos y decimos una y otra vez que es muy importante que se hagan la cama, ¿por qué? Razonando, ¿no? Entonces es más fácil que llegue a cama. Pero en todo esto de las funciones y en la construcción de la paternidad y de la maternidad, muchos autores nos hablan de esta capacidad y de este proceso de adaptación. Y es un proceso de adaptación mutuo. Los padres debemos adaptarnos, debemos acomodarnos a los hijos de una manera progresiva, como un proceso, ¿no? Porque hacer de padres o hacer de madres es estar en una relación, ¿no? Entonces es un poco como lo que dice aquí, es un intercambio de la relación que se produce entre el adulto y el niño. Braselton es un autor que ha trabajado mucho con los primeros años de vida de los niños. Entonces siempre ha dicho que los mejores padres son aquellos que en los primeros años de vida, no los mejores, los que presentan menos problemática, por decirlo de alguna manera, los que en los primeros años de vida han demostrado tener buena capacidad de adaptación con los hijos. Es como un parámetro, es un indicador de que aquello va a acabar funcionando y de que estos hijos van a tener como menos problemas, ¿no? Por esto, esta construcción de adaptación mutua es diferente y eso tiene mucho que ver con los que estéis aquí que tengáis diferentes hijos o los que seáis más jóvenes, diferentes hermanos. A lo mejor habréis dicho o escuchado aquello de es que a mi hermano no le tratas igual que a mí, es que a un hijo no se le trata igual que al otro. Pues no, evidentemente no se le trata igual que al otro, porque las relaciones son diádicas, es lo que yo percibo y me relaciono con mi hijo. Yo con mis hijas, que las 2 mayores se llevan solo 15 meses, no tiene nada que ver el trato que nosotros tuvimos con la mayor que con la segunda. Con 15 meses de diferencia. Y uno dice, bueno, incluso con los gemelos. ¿Por qué? Pues porque los niños tienen un bagaje, ya vienen con todo un ADN diferente que hace que los padres se adapten a uno, se adapten a otro. Y esto es una riqueza, es uno de estos cambios. No podemos hacer lo mismo con uno que con otro, ¿no? A pesar de que los mayores siempre tienen la tendencia a decir yo he abierto el camino a mis hermanos, y le dicen por un orgullo, ¿no? Y los pequeños cargan las culpas a veces a los hermanos, también lo sabemos.
aquí un vídeo, pero creo que no nos va a dar. Por eso.